¿Conoces el proceso de escrituración en una compraventa? Nosotros te lo contamos. En Tutores del Real Estate tuvimos como invitado al notario público 74, Agustín Mayoral Uribe, quien nos platicó cómo es el proceso de escritura dentro de la notaría y muchísimos tips que de seguro serán de tu ayuda. Te invito a que escuches el capítulo completo. Bienvenidos a Tutores Real Estate. En cada episodio conocerás de la voz de los expertos todo lo relacionado con el medio inmobiliario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileana Rivera y esto es Tutores de Real Estate. El día de hoy tenemos como invitado especial al notario Agustín Mayoral Uribe, notario público 74 de la ciudad de Guadalajara, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Liliana, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y platícanos un poco quién es Agustín Mayoral Uribe. Pues mira, yo me considero un abogado de empresa, soy abogado titulado de profesión y actualmente soy notario público 74 con adscripción en la ciudad de Guadalajara. Cuando te digo que me considero un abogado de empresa, porque siempre me he dedicado al derecho corporativo y siempre he estado detrás de este tipo de operaciones, inmobiliarias, y tengo ya más de 25 años haciendo esto. ¿Quién soy yo? Pues, somos una segunda generación. Mi padre era notario público y pues bueno, pues gracias por la invitación. No, gracias a ti. El día de hoy tenemos un tema muy importante. De hecho, la razón de ser de Tutores Real Estate es para que las personas estén enteradas de ciertos procesos que a veces son muy sencillos, pero muchas personas no los conocen. Entonces caen ahí en el desconocimiento y ahí es donde vienen los fraudes, donde vienen las pérdidas del patrimonio y pues nosotros queremos ayudarlos, ¿no?, a poder conocer. Y el día de hoy nos toca platicar sobre el proceso de la escritura, ¿no? Algo súper importante es como nosotros de alguna manera vamos a respaldar nuestra propiedad, ¿no? Platícanos un poquito, ¿qué papel juega el notario en este proceso de escritura? Sí, mira, creo que, creo que comprar una casa es uno de los sueños más importantes de una persona y creo que sí requiere demostrar una disciplina financiera y sobre todo una instrucción y saber qué puertas tocar y saber a dónde llegar, precisamente para no llevarse un trago amargo. Y la primera cosa es, pues yo empezaría por un contrato preparatorio, ¿no?, de compraventa, el famoso contrato de promesa de compraventa, en donde tienes que cuidar ciertos aspectos y voy a ser muy puntual, ¿no? Independientemente del objeto y el consentimiento, que es la parte más importante, ahorita hablaremos un poquito de la estructura de un contrato, que creo que no es tan importante y eso la gente no lo debe saber porque eso se va a encargar el especialista, pero es bien importante fijar cuál va a ser el precio, cómo lo vas a pagar, cuáles van a ser tus plazos y cuál va a ser tu pena. Y me voy a detener un poquito en el tema del precio y cómo lo vas a pagar. Es bien importante establecer los plazos. De repente llega la gente y dice, Agustín, fíjate que compré una casa. Y antes de regañarlos oye, ¿ya entregaste dinero? Fíjate que ya entregué dinero. Entonces ya no dices nada, ya cometieron el error. A ver, ven para acá. Vamos revisando tus papeles. ¿O no lo has entregado? Perfecto. Vamos empezando bien desde abajo, ¿no? Primero es revisar la documentación. Las inmobiliarias, un consejo que yo les doy es que antes de que reciban a un cliente tengan un expediente completo. Y un expediente completo es tener una copia del título de propiedad completito, es tener un certificado de libertad de gravamen que les cuesta menos de 600 pesos y con eso te enteras si el inmueble tiene algún gravamen, tiene algún embargo, tiene alguna limitación en el dominio. Importante, Agustín, porque la gente a veces se asusta. Tú revisas, ahora sí que si solicitas el certificado de libertad de gravamen y hay gente que ve gravamen y está como asustado. Hay diferentes tipos de gravamen, ¿cierto? Platícame un poquito cuáles son los buenos y cuáles no son los no tan buenos. No hay bueno y no hay malo siempre y cuando exista transparencia en la operación, siempre y cuando el cliente, el vendedor manifieste precisamente en qué es cuáles son las limitaciones en el dominio que tiene su inmueble, para que precisamente cuando llegue con el especialista le ayude a liberarlas, ¿no?
Entonces, muchas veces no tienen el recurso para pagar un gravamen, para pagar una hipoteca que tienen, o ya están por terminar una hipoteca y precisamente quieren tomar una parte de ese enganche o de ese anticipo que puedan dar por la compraventa, precisamente para liquidarlo. Entonces, es la instrucción del especialista. Por eso siempre se les dice, y es un llamado que hace desde el Colegio Nacional del Notariado y el Colegio Estatal también, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, en donde le dice a la gente y la invita a que acuda con su notario de confianza, que no vayan, o sea, que no traten de hacer sus operaciones solos. En lugar de ahorrarse unos pesos, se van a ahorrar un gran problema. Sí, porque el notario es un fedatario público, es el que da fe de este acto, ¿cierto? O sea, tú no puedes ir a hacer una escritura así nada más porque la quiero ir a hacer y la voy a registrar. Parte de la forma que establece precisamente la ley y el Código Civil es que una operación de traslado de dominio forzosamente tiene que ser en escritura pública. Perfecto. Y para eso necesitan el notario. Notario. Perfecto. Vamos ahí. Ahora, en este proceso de escritura, bien lo dices, hay muchas personas que dicen, mañana escrituramos, te suelto el dinero y mañana escrituramos. Y no es así. Hay un proceso que se tiene que seguir y platícame un poquito cómo es ese proceso. Contigo llegan ya, supongamos, con un contrato previo de compraventa, ya estipularon temas de precio, tiempos, formas de pago, qué propiedades, penalizaciones y te dicen, ahora sí, vamos a la escritura. Notaría te requiere cierto listado de documentos, entre ellos... De propiedad. Correcto. Título de propiedad original. Si no hay título de propiedad, tienen que conseguirlo. Si se les perdió, tienen que acudir con el notario que se tiró la escritura. Precisamente quien tenga el interés jurídico, que es el vendedor. Si ya falleció el notario, tienen que acudir al Archivo de Instrumentos Públicos a solicitar un segundo testimonio. Si no hay título de propiedad, no hay operación. No hay operación. No podemos abrir un expediente. El predial, ¿sí? El recibo del impuesto predial al corriente para verificar, entre otras cosas, que no tenga deudos y que la propiedad sí esté a nombre de quien dice que es el titular, valga la expresión, del título de propiedad. Tienes que revisar esos dos datos, que el nombre coincida. Importantísimo, sí. Y siendo ortodoxos, pues también los servicios tienen que coincidir. Tanto sus recibos de luz como su recibo de agua tienen que estar a nombre precisamente del propietario. Del propietario. ¿Y puede estar a nombre del esposo, de la hija, del hijo? Sí puede estar el nombre. Para efectos también de exenciones, que quizás podamos hablar un poquito más adelante, sí puede estar al nombre de cualquiera de esas personas y funciona. Perfecto. Me queda claro que depende de los requisitos que tenga cada notario, pero normalmente, y vamos a hablar más adelante eso de la exención, ¿qué es lo que te sirve para exentar? ¿Recibo de la luz? Aquí sí me decías que lo hiciéramos muy light, pero creo que sí es importante y ser muy puntuales porque la gente de repente piensa... la exención es muy sencillo, lo voy a decir así, la exención es muy sencillo, pero si no cabes en alguna de esas cajas en donde te permite el artículo 155 del reglamento de la ley del ISR, no lo puedes exentar. Y es tan sencillo como tener la fracción 1 dice que con tu credencial para votar, con fotografía, pues que tenga el domicilio y que tenga tu nombre. No puedes ocultar el domicilio. O sea, si el INE tiene oculto el domicilio, tu INE no funciona. No cabe en esta caja precisamente de la fracción primera del 155. Los comprobantes fiscales de pagos efectuados por la prestación de servicios de energía eléctrica o telefonía fija, que sería CFE o Telmex. También a nombre de la persona, pero estos recibos deben de tener complemento, el complemento XML. Si no tienen el XML, tampoco te funciona. El recibo verde por sí no camina. Ok, y tiene que tener el RFC también, Sí. tengo entendido. Así es. ¿Y por cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que tener ese recibo? No sé, 3 meses. A mí me gusta respetar por lo menos los últimos 6 meses para precisamente caber en el supuesto del 193, en donde te dice pues que es tu casa habitación. Tu casa habitación, pues por lo menos una vigencia de 6 meses que no te lo menciona. Hay una parte ahí del reglamento pero no es muy ambigua. Entonces, realmente con... Este beneficio, hay que recalcar, es solamente para casa habitación.
¿cierto? Tu casa, habitación, exactamente. Si es terreno, bodega local, no. Tiene que ser Exactamente. casa, habitación. Exactamente. Y es el beneficio de la exención que tenemos. Cabe mencionar que es cada 3 años, ¿cierto? Exactamente. Es precisamente el 93 de la ley de renta, fracción 19, dice no pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos derivados de la enajenación de la casa habitación del contribuyente. Sí. ¿Sí? Y la exención prevista, precisamente de lo que refieres, es aplicable siempre que durante los últimos 3 años inmediatos anteriores a la enajenación no haya vendido precisamente o no haya invocado la exención del impuesto. Ese beneficio. Así es. Y hoy día, ¿cuánto podemos exentar en una propiedad? 700,000 unidades de inversión, que es equivalente, el UDI más o menos al día de hoy está en 8.1349. Son 5,694,485 pesos. Esto quiere decir, si tu propiedad tiene este valor, 5,600,000 y fracción, puedes exentarlo comprobando con el recibo de la luz, tu INE, que tenga el domicilio y que no hayas utilizado este beneficio los últimos 3 años. Correcto. Perfecto. Y en caso de que tu propiedad tenga un mayor valor, pues vas a pagar por el excedente. Claro. El impuesto sobre la renta, el ISR que estamos mencionando ahorita, es un impuesto que se le va a generar al propietario. Al vendedor. Al vendedor, sí. Al vendedor, al propietario que vende en esta ocasión. Y estamos hablando de impuesto sobre la renta por enajenación, porque también existe el impuesto sobre la renta por adquisición, pero no los quiero confundir ahorita. No nos va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo, quizás pueda ser más profundo y lo podemos dejar para otra ocasión. Pero ahorita estamos hablando del ISR por enajenación y es un pago provisional. ¿Qué quiere decir esto? Un pago provisional solamente por la venta, porque el pago definitivo se lo van a calcular al final del ejercicio cuando sume todos sus ingresos. Precisamente el contribuyente presente su declaración anual y va a ver si debe o no debe. O no debe. Ah, caray. Muy bien, Entonces, muy bien. Para que todos estén estos atentos. pagos son provisionales. Son provisionales. Exactamente. Y por parte del vendedor, este es el único impuesto que se paga en esta enajenación o venta de la propiedad. Por la transmisión de la propiedad, sí. ¿Ok? Y se trata de un impuesto federal. Es un impuesto federal. Correcto. En donde una parte se va al Estado y otra parte se va a la Federación. ¿Y cómo lo calculan? Mira, es un impuesto, el impuesto de la renta se calcula por la diferencia de utilidad entre el precio de la enajenación y el costo de adquisición del inmueble. Y se toman en cuenta muchos factores, índices de cada año, etcétera, etcétera. Es un impuesto complicado. Hace 30 años o más que no existían los programas, los notarios los calculaban a mano. Mi padre calculaba sus impuestos de la renta a mano. Y tardas bastante tiempo. Yo aprendí a calcularlo cuando hice mis exámenes tanto de patente como de oposición. Y la realidad es... Sí es un cálculo para contadores, pero ya ahorita los sistemas que existen nos permiten a nosotros precisamente pues, las actualizaciones mes con mes nos las dan automáticamente por internet. Hay gente que utiliza el sistema de un ingeniero de apellido Demerutis, hay otros que utilizamos el DBA, que es un sistema de administración notarial y eso es lo que... Normalmente a nosotros los agentes inmobiliarios llega el propietario y dice, ¿cuánto voy a pagar de impuesto sobre la renta? Como si nosotros supiéramos calcular, ¿no? Entonces, de alguna manera, decimos, es un estimado, pero el notario tiene un programa que hace el cálculo real de lo que te va a corresponder pagar, ¿no? Y para ellos es como muy fácil. Es un cálculo de acuerdo a la utilidad que tuviste, precisamente. Si tú... Factores que intervienen, o sea, no es este porcentaje de tanto, no. Hay factores que intervienen. Muchos factores, muchos índices. Si tú adquiriste en 10 pesos y vendes en 10 pesos, no tienes utilidad. Si adquiriste en 10 pesos y vendes en 100 pesos, pues tienes 90 pesos de utilidad y en función a ello es el que tienes que pagar. Claro, y de esa nadie se libra, para que sepan. Nadie se libra. Muy bien, ahora, los impuestos que tiene que pagar el comprador. Los impuestos que tiene que pagar el comprador, bueno, pues hay impuestos de carácter municipal y carácter estatal, ¿no? Y también tenemos un arancel, obviamente, que nos fija la ley del notariado.
Los impuestos el impuesto más relevante o digo más gravoso en este caso para el adquirente, pues es el impuesto que se paga al municipio por el traslado de dominio, ¿sí? Los derechos de registro que se pagan al Estado, así como avisos y cosas, detalles pequeños, ¿no? Del certificado de libertad de gravamen, certificado de no adeudo predial, el certificado de no adeudo del CIAPA, en este caso, si pertenece al CIAPA o a otros organismos que suministren el agua, pero básicamente es eso, ¿no? De eso se compone el avalúo, exactamente, el avalúo y el honorario, precisamente, que nos rige el arancel del notariado. Perfecto, perfecto. Es eso. Ok, ahora platícame un poquito, regresándonos, te llega la documentación y tú tienes que hacer una notificación al registro público. Cuéntame cómo es este proceso para que en el momento que tú sepas que hay una operación, no puedan revender. ¿Me explico? Bueno, cuando existe ya, existe el objeto y el consentimiento de las partes, nos autorizaron a nosotros el presupuesto y revisamos toda su documentación y todo está correcto, puede caminar la operación. Entonces, en ese momento nosotros solicitamos un certificado de libertad de gravamen, pero damos un aviso cautelar. ¿Qué es lo que provoca el aviso cautelar en el registro público? Una inmovilidad registral, para efecto de que solamente va a recibir o le va a dar trámite el registrador a una operación entre Liliana como vendedor y Agustín como comprador. Ese es el efecto que da. Entonces, si quiere entrar a una operación con otras partes, otras personas, pues precisamente ese efecto de inmovilidad registral que le da este aviso cautelar, pues no va a entrar, no lo va a dejar. Entonces, te protege por 45 días hábiles. Perfecto, creo que eso es algo súper importante que tienen que tomar en cuenta. De hecho, ¿este aviso se puede dar desde el contrato previo de compraventa? Sí. En ese momento antes de tirar la escritura, por eso te digo, nosotros nos solicitan eso, nos dicen, adelante, vamos, precisamente ahí es donde solicitamos el... Tengo otra duda porque en una ocasión nos pasó. Se iba a firmar un contrato previo de compraventa, no se firmó, pero había un aviso cautelar y no pudimos hacer una firma de un contrato correcto, o sea, tiempo después. Exactamente. Pero al señor, o sea, esta persona, ¿tú puedes ir a hacer un aviso cautelar así como así? ¿O qué? ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que ser un notario. Tiene que ser un notario. Y el notario cree, es decir, con la confianza de que tú llegas y le dices, oye, voy a hacer o hice o voy a hacer, me puedes revisar, me puedes dar un aviso, o sea, puedes implementar. Cuando presentamos un aviso cautelar es precisamente porque ya tú tienes acreditado con un contrato de promesa de compraventa o un contrato preparatorio que existe propalado un contrato de compraventa entre A y B. O sea, en ese momento, oye, existe propalado un contrato de compraventa entre estas dos personas, vamos a tirar una escritura definitiva. Entonces, ese es el efecto que te da el aviso cautelar. Ok, sí, porque en esa ocasión recuerdo que sí nos sorprendió porque no alcanzamos a firmar el contrato de compraventa. O sea, estaba elaborado, pero no se alcanzó a firmar. Y bueno, ya desechamos esa operación y como al mes siguiente no podíamos avanzar porque había un aviso cautelar. Y entonces, ¿qué pasó aquí? No, tuvimos ahí un problema. Probablemente fue un descuido, entonces cuando no se da la operación, pues es importante acudir con ese notario para preguntar cuál es el estatus y si la operación se deshizo o si se rescindió el contrato, pues el notario tiene la obligación, ese mismo notario que presentó el aviso, tiene la obligación de presentar la cancelación precisamente de ese cautelar para que pueda entrar la nueva operación. Sí, algo así nos sorprendió muchísimo. Sí, hay protección. Sí, hay protección, claro. Pero se protegió de más, o sea, ni siquiera habíamos firmado contrato de compraventa, ya estaba la operación, la propiedad ya ahí un poquito atorada, pero bueno, pues así pasa, ¿no? Correcto. ¿Qué nos puedes comentar, Agustín, en este proceso? ¿Qué tips nos das para poder tener ahora sí que las menos fallas posibles, el menos riesgo? Pues mira, me voy a regresar un poquito y creo que es muy, muy importante que esté bien estructurado su contrato preparatorio, ¿sí? En donde se especifiquen perfectamente cuáles van a ser los plazos de pago y cuáles son las condiciones y las obligaciones tanto del vendedor como el comprador. Yo creo que siempre les digo es, dile cuáles son tus necesidades, díganse sus necesidades y escribámoslas para que no se nos olviden,
¿Por qué? Porque esta operación se puede dar en un mes, en 2 meses o en 6 meses. Y después esas cosas que se platicaron o los acuerdos que se tomaron sobre la mesa, pues se olvidan, ¿no? Y las sorpresas al momento de la firma son precisamente los detalles que deshacen las operaciones, Claro. ¿no? Algo bien sencillo, cuando digo forma de pago, es yo quiero tener los recursos líquidos y exigibles en mi cuenta para yo poderte firmar la escritura. Entonces, Este es un tema porque de pronto hay una laguna, ¿no? Entre... te lo tengo que explicar. Sí. Y no hay ninguna laguna porque ya existe la transferencia electrónica. Entonces, la realidad es que ya no opera, o sea, estas operaciones que se hacían hace 30 o 40 años de palabra o como decían de caballeros, pues eso ya no existe. Oye, me voy a ir a mi casa con un cheque certificado un viernes a las 5 de la tarde, ya me cerraron la banca, ya no lo puedo depositar en la sucursal, de todas maneras no lo puedo ver hasta el lunes después de las 12. Pues ¿cómo le voy a entregar las llaves de mi casa? ¿Cómo le voy a entregar la posesión de mi inmueble? Y me llevo un cheque valioso, que dice que es valioso por 5, 10, 15, 30 pesos, lo que sea, o millones, como tú quieras, y pues no, entonces realmente pues, eso se soluciona. ¿Sabes qué? Quiero que me pagues con una transferencia electrónica bancaria, yo voy a abrir mi portal, voy a ver que ahí está mi dinero, y en ese momento yo te entrego mis llaves. Sí, porque todavía se usa que te llegan con el cheque certificado. Hay dos tipos de cheques, el cheque de caja y el que te lo certifica, ¿no? Pero el cliente dice, A mí no me gustan. Yo dijo no, prefiero una los dos. transferencia. Perfecto. Sí, Yo prefiero una transferencia. porque entonces estás con el Jesús en la boca hasta que se refleje el dinero en tu cuenta. Yo tengo mucha suerte y yo creo que el 95% de las operaciones conozco a las dos partes. Ah, qué bueno. Siempre, por algún lado, por lo que sea, es una recomendación, lo que sea, más, yo creo que más del 95%. Pero no, jamás lo recomiendo ni entre conocidos. En este tema, yo sí es seguridad. Yo digo, ¿para qué llegas con un cheque de caja? Pues haz la transferencia. ¿Para qué llegas un cheque certificado? Haz la transferencia, ¿no? Es seguridad y es hacerlo disciplina. Claro. Entonces, eso es un tipo de sorpresa. Otra, hay gente que se siente ofendida cuando ponen una pena convencional en un contrato, ¿no? La realidad es que no se deben de poner, no se deben de ofender porque eso protege a las dos partes Claro. y permite que las operaciones tengan techos. Yo les digo, tienes una pared, no está abierta. Claro. No te pago, pues no hay una pena convencional, pues, y dice que tengo un plazo de 12 meses para pagarte, perdón, pues te pago en 36 meses, te pago en 10 años. Claro, nosotros en los contratos previos siempre ponemos penalizaciones. Y si no hay penalizaciones, digo, ¿para qué firman contrato? No deben de ofenderse por eso. Exacto, o sea, no firmen contrato, no hay penalización, aquí nos puede llevar toda la vida. Mejor váyanse a la escritura directa, ¿no? Correcto. Es así como nosotros también lo estamos manejando. Y en el tema de las penalizaciones tiene que existir para que haya una responsabilidad de las partes. Si no, les da lo mismo, ¿eh? Y no lo hacen. Correcto. No pagan penalizaciones. Y yo siempre les digo, a ver, la penalización, ¿vas a pagar? Sí. Entonces, si te ponen 1, 2, 3, 100 pesos que vayas a pagar de penalización, pues no va a importar. Correcto. Porque tú estás convencido que vas a pagar. Exacto. El problema es cuando tienes la duda, ¿no? Exacto. Entonces, si tienes la duda, pues mejor Exacto. no hagas la operación. No es tuya esa casa. Exactamente, no hagas la operación. Sí. Y otro tema muy importante que nosotros hacemos es siempre validamos todos los instrumentos. El título de propiedad que nos presentan lo tenemos que validar con el notario. Si el notario está en funciones, pues es mucho más sencillo. Si ya no está en funciones y todos sus libros están en la dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, pues tenemos que hacer la validación directamente en el archivo. Tarda un poco más, a veces la gente se desespera, pero si no llega la validación, no hay operación. No, totalmente de acuerdo. A mí me tocó una vez 3, 4 meses, porque era una operación muy difícil. El notario había muerto, no encontraban los archivos y me dice el director, me dice, Ileana, el tema no es el que se haya muerto, es que nos entregaron todo, pero, o sea, ni pies ni cabeza, súper desordenado, entonces les está costando a ellos muchísimo trabajo poder encontrar todo el documento que requeríamos, ¿no? Este documento. Y cuéntame, Agustín, cuéntanos alguna historia de terror que tengas que se pudo haber evitado si hubieran tenido esta información antes. Mira, historia de terror como tal no, pero sí es bien importante. Me sucedió en una ocasión en donde un cliente
le compró una casa a un hijo, un terreno, y al hijo le encantó el terreno. El señor dio un anticipo fuerte y un anticipo de más de 2 millones de pesos. Y me llegan a mí con un contrato muy básico en donde prácticamente se establecía el objeto y consentimiento. Fulano promete venderle a Sutano el precio de la operación y cerramos esto en 2 meses, ¿no? El plazo es para liquidar la operación es en 2 meses. Cuando yo reviso eso, solicito un certificado de libertad de gravamen, resulta que había 7 gravámenes y una deuda de casi 9 millones de pesos. Y no había mala intención, esa fue la parte que me gustó, pero sí, el vendedor era un tipo muy desorganizado y fue la parte que me costó un poquito trabajo. Entonces, teníamos que colocar el dinero de la operación en cada una, precisamente con cada uno de los acreedores, para liberar precisamente todo eso. Entonces, mi cliente sí estaba muy preocupado. Él no se estaba apoyando de ningún abogado, de ninguna notaría, de ninguna inmobiliaria. Sí, agente inmobiliario. De un agente inmobiliario. Que prácticamente era una operación directa, como le llaman el trato directo. Entonces, pues sí se batalló un poquito. Digo, te puedo platicar un montón, pero sí, pues es eso, o sea, el mensaje que les quiero dar es que es bien, bien importante acudir con el especialista antes de hacer una operación. O sea, Tienes razón. A veces por ahorrarse los pesos. Es el asesor, es su asesor inmobiliario, que los van a acercar también y los van a dirigir con una buena instrucción, con un abogado, porque sí creo que existe la especialidad en esta materia, ¿no? Claro, nosotros como agentes inmobiliarios todo el tiempo nos estamos actualizando. Bueno, los que sí queremos estar bien y queremos hacer las cosas bien, no todo el mundo lo hace y tienen que confiar en nosotros porque les ayudamos a hacer toda esta gestión. Digo, cosas tan sencillas como cuando van a querer vender una propiedad es la luz, el recibo de la luz, ¿está a tu nombre? No, pues no. Híjole, pues a la hora que vendas no vas a poder exentar, por ejemplo. Tienes que darlo de alta con tu RFC para que te emitan tus complementos y te los envíen por correo y los vayas guardando. Y esto lleva tiempo, que si no, no sirve tu recibo. Y un asesor que no le interesa, que no está capacitado, se va hasta la escritura, te sientas y el señor no puede exentar. ¿Cómo? Yo no sabía. Ah, yo tampoco, ¿no? O sea, no, yo soy el que sí sabe y te voy a asesorar y te voy a ayudar a hacer toda tu gestión. A veces hay personas que piensan, y de hecho, el tema de los agentes inmobiliarios, pues nosotros no cobramos comisiones, no, o sea, nuestro servicio no tiene un costo hasta que se concreta la operación. Entonces deberían de aprovechar eso, la verdad. Toda esa asesoría gratuita que están teniendo. Sí hacen una inversión, porque a veces también las operaciones no se dan. Tiempo, dinero y esfuerzo. Nos sucede muchas veces nos sucede lo mismo. Pues Agustín, ¿qué consejo así ya final nos dejas para todos los que te estamos escuchando? Pues que se acerquen a su especialista, que se acerquen con su notario de confianza, que se acerquen con un asesor inmobiliario precisamente para que los asesoren, para que los dirijan, para que tengan una buena instrucción y no cometan un error que les puede causar un quebranto en su bolsillo. Eso es bien, bien importante. Sí, claro, y a veces es el ahorro de toda la vida, ¿no? Exactamente. A veces es el ahorro de toda tu vida, a veces es su primera casa, su segunda, tercera, lo que sea. Te duele. Lo que sea, creo que siempre debe de ser una experiencia muy bonita y pues es eso, o sea, que se acerquen con el especialista. Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartirnos todo tu conocimiento. Ahora sí que esperemos más adelante tenerte con otros temas también muy importantes. Y gracias a ti. Hombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Ileana Rivera y esto es Tutores Real Estate.